Saludos, hermanos. Confío en que su fiesta de tabernáculos esté yendo bien. Durante los últimos años, los videos La Obra en Marcha se han centrado en diversas áreas de la obra, mostrando que la Iglesia del Dios Viviente está realizando una obra mundial. Hemos visto los esfuerzos de la Iglesia del Dios Viviente entre nuestros miembros en África, en el mundo hispanohablante y en las regiones más remotas del Asia-Pacífico. En el film de este año, nos centraremos en otro área vital de la obra, también de alcance global: los programas juveniles de la Iglesia del Dios Viviente. Jesucristo le dio a su Iglesia una misión multifacética: predicar el Evangelio del Reino de Dios cuando Cristo regrese para establecer un nuevo gobierno mundial en esta tierra. También tenemos la misión de advertir al mundo, y especialmente a las naciones israelitas, sobre los eventos calamitosos profetizados que se avecinan en un futuro no muy lejano. Pero hay otro aspecto de esta misión que se menciona en Lucas 1, versículo 17. Preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y esto incluye a los jóvenes. Los programas juveniles de la Iglesia del Dios Viviente están diseñados para enseñar a los jóvenes el camino de vida de Dios, para que aprendan a disfrutar de los beneficios de vivirlo ahora, y así estén listos para enseñarlo a otros en el reino venidero. En el film de este año, les mostraremos cómo se estructuran los programas juveniles de la Iglesia del Dios Viviente y por qué utilizamos los enfoques que utilizamos. Analizaremos algunos de los desafíos que se afrontan al trabajar con jóvenes y las lecciones aprendidas a lo largo de los años. También describiremos los principios y valores sobre los que se basan estos programas y los métodos que utilizamos para lograr sus objetivos. También explicaremos las razones detrás de las reglas y tradiciones que se han desarrollado a lo largo de los años para ayudar a nuestros jóvenes a recuperar los verdaderos valores que tantos han perdido en nuestra sociedad moderna. El propósito del film de la fiesta de este año es ayudar a todos a comprender mejor lo que intentamos lograr al preparar a nuestros jóvenes para un futuro emocionante, tanto ahora como en el venidero reino de Dios. Para aprender más sobre los programas juveniles de la Iglesia del Dios Viviente, veamos el film La Obra en Marcha 2025, Preparación de los Jóvenes. Con frecuencia digo que todo lo que sé lo aprendí en el campamento, y es un poco exagerado, pero no mucho. Durante las 4 décadas que he participado en el campamento, he aprendido mucho sobre organización, en trabajar con la gente y sobre todo en crecer en amor por los jóvenes a quienes servimos. Y es muy gratificante ver a los jóvenes venir al campamento. Crecen, se casan, tienen hijos y ahora sus hijos vienen al campamento. Y no solo sus hijos vienen al campamento, sino que ellos también se casarán y ellos tendrán hijos también. Así que es muy gratificante ver eso, y tenemos muchos ejemplos de ello a lo largo de los años. El campamento de verano ha crecido enormemente en los últimos años en cuanto a lo que hemos intentado lograr. La Universal tuvo un campamento maravilloso en Minnesota. Mi esposa asistió al primero, que fue en Big Sandy, Texas, y duró 8 semanas. Pero nosotros trasladamos el campamento a Minnesota y teníamos instalaciones y un programa maravilloso. Pero ese programa tuvo que crecer. Y con el tiempo creció y el desarrollo de la organización fue realmente maravilloso. Pero tras la disolución de la Universal, el señor McNair y yo tuvimos la oportunidad de empezar a cambiar las cosas con el tiempo. Nos dimos cuenta que algunas de las cosas que funcionaban en la Universal funcionaban, pero no del todo tan bien como esperábamos. Muchos de nuestros jóvenes no se quedaron en la iglesia, y eso por supuesto va a suceder independientemente del tipo de organización que sea, pero aprendimos que hay otros valores que no estábamos aplicando. Así que me gustaría presentarles al señor Jonathan McNair, porque hemos trabajado juntos durante muchos años, y usted tiene mucha experiencia en campamentos, y estoy seguro de que tiene mucho que aportar. Gracias. Hoy hablábamos de la cantidad de años que cada uno de nosotros lleva participando en campamentos.
Y creo que lo irónico es que mi primer año como campista fue en 1980, y un par de años después, supongo que 3, fue mi primer año como instructor de natación. Así que casi al mismo tiempo que usted estaba allí como miembro del personal, como ministro, yo también iba como campista, y con el paso de los años, he tenido la oportunidad de participar en campamentos en diferentes partes del mundo. En Nueva Zelanda, Australia, Filipinas y por supuesto años después en Michigan y otros lugares. Pero el campamento ha sido una parte importante de mi vida. Y supongo que en años más recientes, lo que realmente me recuerda es cuando celebrábamos una conferencia, y creo que fue cuando era la Iglesia de Dios Global, antes de ser la Iglesia del Dios Viviente, y celebrábamos una conferencia. Y, señor Weston, usted dio una presentación y habló sobre cómo queríamos crear un programa de campamentos, programas para nuestros jóvenes. Pero era hora de evaluar dónde estábamos, qué funcionaba, qué no, y cuáles eran los frutos. Y no sé si lo recuerda, pero realmente me dio la idea de que si podíamos empezar a dar un paso más atrás y mirar el programa en general, ver qué se estaba logrando y qué podíamos hacer. Y desde entonces me ha animado a participar y por supuesto a estar participando con usted. ¿Recuerda esa conferencia y lo que dijo? ¿Fue en Mississippi? Sí, así es. Creo que lo comenté en diferentes momentos en el Consejo de Ancianos, pero también allí. Y me alegra que te haya tocado de esa manera porque el señor McNair ha sido una parte integral de todo el programa del campamento. Es un pensador estratégico y muchos de los cambios que hemos implementado se deben a algunas de las ideas que él ha propuesto. Por ejemplo, en la Iglesia Universal tuvimos 4 clases de vida cristiana durante 3 semanas. Y quizás las recuerdas, pero se trataba de tu relación con las reglas, tu relación con el dinero, tu relación con los demás y tu relación con Dios. Y eso fue durante 4 o 3 semanas. Y tengo que decir, si me permite interrumpir, cuando tuve una conversación con el señor Ames y él habló sobre las 7 leyes del éxito, lo cual me atormentó después porque mencionó que siempre que hablaba en algún lugar y decía: cuando yo pregunto cuál es la 4ª ley del éxito, él decía: quiero que ustedes, como campistas, digan empújese. Y lo dijo. Bueno, años después, en una fiesta de tabernáculos, yo estaba sentado en la última fila como ministro, y él estaba dando el sermón y preguntó: ¿cuál es la 4ª ley del éxito? Y cobardemente me quedé allí sentado sin decir nada. Pensé: oh, ¿alguien se va a poner de pie? Quizá debería ser yo. Y no lo dije. Y pasó el momento, y de hecho, hace poco mientras hablábamos, y yo lo visitaba en el hospital, volví a mencionarlo y dije: señor Ames, le pido disculpas, ese día demostré cobardía al no pararme. Pero eso demuestra de nuevo su participación en el campamento en todos estos años, solo unas pocas clases en ese programa. Pensé que ibas a contar la historia de Michigan cuando tú y yo estábamos sentados en la parte de atrás durante un foro que él impartía. Y él repasó esas cosas, y nos miramos, y nos pusimos de pie y dijimos: empújese. Y todos nos miraron como si fuésemos idiotas. No tenían ni idea de lo que hacíamos, pero lo agradeció, sí, lo agradeció, pero volvamos a su punto. Ok, nos dimos cuenta de que tenía que hacerse más de lo que se hizo en Orr. Construimos sobre una base preparada para nosotros durante décadas, literalmente, y el programa que se desarrolló allí tenía muchas cosas buenas. Pero nos dimos cuenta de que debíamos hacer más. Así que decidimos tener una clase de vida cristiana todos los días, y que no nos disculparíamos por ser un campamento de iglesia, porque casi nos disculpamos en la Universal por serlo. No queríamos que parezca un campamento de iglesia. Así que empezamos a hacerlo. Distribuimos las clases de vida cristiana a lo largo del día, y entonces llegó el señor McNair y dijo: saben, realmente necesitamos tenerla para todos, porque el personal no podía asistir a esas clases. Intentamos convencerlos de que se unieran, pero no funcionó. Así que me convenciste de que la primera sesión fuera de vida cristiana, y desde entonces hablamos de lo primero es lo primero. Y así todo el campamento comienza con vida cristiana. Contamos con varios oradores excelentes,
y he estado en algunas de las mejores clases de vida cristiana aquí en el campamento de Texas. Por eso es tan maravilloso poder trabajar con alguien que comparte la misma visión. Y quizás no siempre sea exactamente la misma, pero todos avanzamos en la misma dirección. Y agradezco al señor McNair por eso, y a todo el personal. A lo largo de los años, muchos han contribuido a su manera. Recuerdo al señor Lambert Greer, dejando en claro un punto en una ocasión, dijo: no trabajamos con estos niños para hoy, sino que trabajamos con ellos para dentro de 4 años. O sea, no van a captar todo lo que les digamos hoy, pero dentro de 4 años empezarán a comprender. Especialmente cuando obramos reforzando lo que sus padres en general les enseñan. Y cuando vienen al campamento y lo escuchan, bueno, no solo sus padres, sino también otros, e incluso compañeros, y los demás campistas, que también escuchan lo mismo. Y los instructores aquí enseñan lo mismo. Y estoy de acuerdo. Intercambiamos muchas ideas y afortunadamente tenemos personal dispuesto a intentarlo cuando tratamos de implementar algo. A veces encontramos una razón por la que no funciona logísticamente, pero ese fue nuestro objetivo desde el principio. Analizar por qué hacemos esto, por qué hacemos aquello. ¿Podemos hacerlo mejor? Porque si podemos crear una experiencia para los campistas que refuerce el estilo de vida de Dios, siendo no un campamento deportivo, sino un campamento de iglesia, si podemos reforzar esos valores, estamos construyendo un futuro para pilares de la iglesia. Nuestra declaración de misión se centra en construir una cultura de pureza, honor y respeto. Pureza es la ley de Dios, la manera de Dios de hacer las cosas. Honor, mostrar respeto a los demás, incluso aprender a tratar a los mayores, poniéndonos de pie cuando entran al dormitorio. Tú o yo entramos al dormitorio y les enseñamos que deben ponerse de pie y hacerlo ante las canas, que es lo que dice la Biblia. Y hay una cierta diferencia en ese sentido. Y luego queremos que enseñen a tratar a los demás como deben ser tratados. Y diríamos pureza, honor y respeto. Ese honor también implica un código de honor. Por mi honor, o sea, te trataré así. Tal vez podrías explicar, como se lo explicabas a los campistas durante la orientación, esos principios fundamentales que estás tocando ahora. Ok, claro. Tenemos 3 reglas básicas. No te lastimes, no lastimes a las cosas y no lastimes a los demás. Y puede que suene muy simple, pero lo usamos como modelo para todo lo que hacemos. Por ejemplo, no hacemos bromas pesadas, aunque sé que a ti y a mí nos gustaría hacerlas, pero en cierto modo nos abstenemos de hacerlas. Pero cuando pensamos en no hacer daño a sí mismo, ni a las cosas, ni a los demás, las bromas pesadas suelen acabar lastimando a uno o a los 3. Se rompen cosas, se dañan. Cuando corremos por el bosque con la almohada de alguien, quizás tomamos un colchón con la persona encima, la dejamos en el lago o en una canoa, porque es una represalia por lo que nos hizo la noche anterior, o alguien les hizo algo por el estilo la noche anterior, y muy pronto la gente se lastima, y queremos que nuestros jóvenes estén a salvo. Y como sabemos, no menospreciamos a nadie, no aconsejamos eso, no decimos que ellos sean perfectos, son niños. Pero desalentamos que la gente menosprecie a los demás. Intentamos enseñarles que cada uno tiene un corazón. Cada joven quiere ser aceptado, quiere ser respetado, quiere que la gente lo quiera, no que lo rechacen. Evitamos los grupos cerrados, tanto como podemos. Tenemos mecanismos establecidos, y quizás quieras hablar de algunos de los mecanismos que tenemos, como en el comedor y en otros lugares, para romper las camarillas. Seguro. Hace años en el campamento de Michigan, instituimos la tradición de que al entrar los estudiantes al comedor, primero se acerquen una chica, luego un chico, luego otra chica, luego un chico, y así, de forma alternada, se unen las chicas y los chicos, y luego, al pasar por la fila y salir de ella, se sientan alrededor de una mesa juntos. Y la idea es animarlos desde el púlpito a decirles: deberían hablar con diferentes personas, deberían conocer las diferentes personas. Pero al sentarlos alrededor de una mesa, se crea un mecanismo que facilita que eso suceda. Y también nos permite enseñar cortesía,
porque luego les explicamos que los chicos deben tomar la bandeja o los platos de la chica de al lado, cuando sea la hora de levantarlos y llevarlos al lugar donde lavamos los platos. Pero al tener esas mesas redondas con un niño, una niña, un niño, una niña, un niño, una niña, a veces incluso con consejeros intercalados entre ellos también, los consejeros no están separados en otro lugar, sino que están ahí mezclados junto con ellos. Se crea un taller, por así decirlo, un pequeño espacio donde pueden actuar, practicar la habilidad que le estamos enseñando. Y cuanto más incluyamos esas actividades a lo largo del día, que realmente conforman el horario que estructuramos, mejor podrán poner en práctica lo que estamos enseñando. Y creo que todo esto cobra sentido cuando piensas en lo contrario. Cuando piensas en cómo en la secundaria, en la preparatoria o en campamentos, dejan que se sienten donde ellos quieran. ¿Y qué van a hacer? La tendencia natural es sentarse con sus amigos, sus colegas, y muy pronto tienes los que están dentro del grupito y a todos los demás, y a los que se sienten excluidos. Y por eso no les permitimos sentarse donde quieran. Queremos que el mecanismo, esa es una palabra que el señor Magnear usó en muchos de nuestros mecanismos, intentamos evitar problemas de comportamiento para no tener que lidiar con ellos. Hay cosas, como suelo usar un ejemplo, que no servimos uvas porque sabemos que si alguien está cerca, o sea, chicos, si tienen un puñado de uvas, querrán arrebatárselas a otra persona o tomar esas uvas y ponérselas contra la cabeza de otra persona. Sabemos que hay momentos en el campamento en que las cosas pueden salir fuera de control, y si están acostumbrados a todo, saben que se acerca el final del campamento, así que el señor Magnear y yo bajamos a los dormitorios y nos sentamos y conversamos con ellos. Pero el simple hecho de estar presente cerca de ellos, caminar por ahí, es un mecanismo secreto para apagar cualquier posible entusiasmo que vaya en dirección errada. Cierto, pero es también como la hora límite. Usted ha mencionado que si vamos a crear una regla, vamos a crear una tradición, como un toque de queda. Así que tenemos que atenernos a ella, y no solo los campistas, sino que el personal cumpla con la hora límite que establecemos. Y si no lo hacen, tomamos medidas. Y creo que una de las lecciones que he aprendido con el tiempo es fomentar el buen comportamiento y se desalienta el mal comportamiento. Y puede que suene muy simple, pero honestamente he visto demasiados casos a lo largo de los años que se premia el mal comportamiento y no el bueno. Y eso desanima a los niños a que intenten hacer el bien. Y realmente no salva a los niños que intentan hacer el mal, porque simplemente lo harán a su manera. ¿Sabe otra de las cosas que mencionó hace años en esa conferencia y que me impactó? Fue la idea de que debemos asegurarnos de no intentar replicar dentro de la iglesia lo que, por ejemplo, hacen los niños en el mundo, con los deportes, las fiestas de graduación o con otras actividades similares. Si intentamos replicar eso, nos estamos perdiendo la perspectiva de trabajar con nuestros hijos. Por ejemplo, pienso en cómo manejamos nuestras actividades, tanto deportes como distintas actividades, y en cómo buscamos variedad. Y nuestro objetivo es ayudar a cada campista a mejorar en la medida de lo posible, reconociendo que esto no es un campamento deportivo. Nuestros niños provienen de diferentes orígenes en cuanto a una actividad o deporte, y por lo tanto realmente necesitamos ayudar a cada uno donde esa persona se encuentra. Sí, y queremos brindarle atención individual y personal cuando sea necesario. Si alguien tiene un problema en algún aspecto, tenemos un miembro del personal que puede hablar con él y ayudarle con esa particular habilidad. Pero otra cosa que también intentamos, reducir el factor cool. Y nos divertimos mucho con eso, especialmente durante nuestro periodo de orientación. Cuando todos intentan ser más cool que los demás, todo se desmorona. John quiere ser más cool que Jim, así que hace algo un poco más loco. Hemos visto cosas feas y locas. Recuerdo que una vez un tipo llevaba una gabardina que usaba durante el verano porque era cool. O tenemos gente que, se arremanga la manga porque es genial. O se pone una gorra al revés. Así que yo siempre digo que si está al revés no sabemos si vas o venís. Pero cuando la gente intenta ser cool, ¿en quién piensa? Piensa en el número 1.
Y queremos que nuestros campistas empiecen a pensar más allá de la naturaleza humana. Queremos que piensen en cómo pueden ayudar a esa persona. ¿Cómo puedo alegrarle el día tratándola con respeto y no centrarme en mí mismo, sino en la otra persona? Porque hay un sinfín de maneras en las que pueden ser cool. De hecho, me dijiste esta mañana, me dijo que soy muy cool porque estamos en la capilla, por cierto, y nos quitamos los zapatos porque es alfombra y es nueva. Así que tengo medias que me quedan hasta aquí. Y entiendo que lo genial para los niños han sido los calcetines tobilleros. Sí, como los míos, como los tuyos, así es. Y leíste en el Wall Street Journal que eso ya se ha perdido. Así parece. Ahora soy cool. Parece. El estilo ha dado un giro completo. Y ahora es cool llevar medias a media pantorrilla. Me costó mucho ser cool, pero por fin lo logré. Lo fue, pero por accidente, ¿no? Ahora yo lo pido. Yo inicié lo de arremangarme una pierna del pantalón. Y lo hacía considerándolo una locura, y ahora verán equipos deportivos con una pierna larga o con un calcetín en un lado y sin calcetín en el otro. Es increíble, lo pido, es mío, esa es la moda que yo inicié. Pero tienen que explicarle al público que, en la orientación que tenemos para los campistas, en realidad, comparamos lo que es intentar ser cool con lo que es no preocuparse por ser cool. Y el señor Weston, para exagerar eso, pasa de una transformación en la que se arremanga o se sube los pantalones, y tú pasas por esa transformación donde explicas de qué se trata el intento de ser considerado cool. Es muy divertido, pero realmente les enseña a los jóvenes la diferencia que queremos que piensen, y estamos tratando de educarlos. Y una de las cosas más importantes que hacemos, no solo divertirnos. Los niños se divierten en muchos lugares diferentes, y se divertirán aquí. Sabemos que sí, pero también estamos tratando de educarlos, y estamos respaldando lo que ustedes como padres están haciendo. De hecho, uno de los puntos que hago en la orientación, la del personal, es que estos no son nuestros hijos, son sus hijos, y tenemos la responsabilidad de devolverlos, al menos en las condiciones en que vinieron, o incluso mejor. Y creemos que en la mayoría de los casos salen un poco mejor. Pero a veces, como dijo el señor Greer, lleva 4 años. Y lo he notado en las reuniones de consejeros con el tiempo, porque cada mañana tenemos una reunión de consejeros y también al mediodía. Y el señor McNair se reúne con los jefes de departamento y hablamos con ellos. Pero he notado que un consejero dice, esos chicos son diferentes, no son como éramos nosotros. Y lo que no se dan cuenta es que así eran antes. Pero se han transformado al transcurrir el tiempo. Vienen como campistas, trabajadores de la escuela secundaria, y luego eventualmente asistentes del consejero, y luego consejeros, y se han transformado y se han unido al programa. Tenemos algo que vender, una mejor forma de vida, pero no lo edulcoramos. Y cuando hablamos de educación, y de no ser cool, al tener nuestros dormitorios con jóvenes de todas las edades, de 13 a 17 años, lo que hacemos es animar a los campistas mayores de 15 y 16 años, si son más maduros, si son más corpulentos, si son más o menos tímidos, si son mejor en los deportes. La idea es decir, mira, puedes ayudar a los más jóvenes, animarlos, dejar de pensar en ti mismo y pensar en los demás. Algunos responden mejor que otros, pero esa es la idea. Luego, cuando pasan a los 17, 18 y 19 años y tienen la edad suficiente para formar parte del personal, ese proceso educativo continúa. De nuevo, enfatizamos que no es ahora porque sean lo que llamamos trabajadores de secundaria, lo que significa que sus jóvenes de 17 o 18 años no tienen el privilegio especial de no tener que seguir ninguna de las reglas o tradiciones, porque ya han superado eso. No, son campistas. De hecho, son quienes ayudan a ejemplificar las tradiciones, son quienes muestran cómo es beneficioso no ser popular, sino conectar con personas diferentes. Así que ese proceso educativo continúa. Y francamente también continúa con nosotros como personal, porque tenemos mucha educación en marcha. Y sea la clase de vida cristiana por la mañana u otras clases que tenemos, es realmente una educación para todos. Y todos aprendemos.
Es un proceso de aprendizaje, y a medida que un joven tiene que enseñar esos valores a los demás jóvenes, empiezan a comprenderlos, empiezan a apreciarlos, y tienen que explicar por qué hacen ciertas cosas, y es realmente un proceso educativo. Una de las cosas que reintrodujimos después de que se perdiera aquí hace unos años fue el personal de la escuela secundaria. Es principalmente jóvenes de 17 y 18 años, a veces de 16 en ciertos casos, pero queríamos que ese grupo intermedio, aquellos que han sido campistas durante varios años, contribuyeran a sus hermanos menores. Y al hacerlo, crecen y empiezan a comprender los valores. Pasan por todo el proceso de orientación que tenemos, y es bastante intenso. Nos vamos donde nada nos distrae. No hay distracciones. No pueden ver un lago ni nada. Es solo una habitación cerrada. Y les decimos, esa es nuestra expectativa. Esto es lo que queremos que hagan. Y la mayoría son simplemente magníficos. Hoy hicimos las parodias. Y les mostramos el campamento en el futuro, el campamento de malos modales, el campamento genial y el de tiempo libre. Tenemos parodias que muestran lo bueno, lo malo, de cómo es el campamento de los malos modales, el futuro, o el campamento genial, al otro lado, o el campamento de tiempo libre que está en otro lugar. Y luego les mostramos cómo es el campamento viviente. Y exageramos ciertas cosas, especialmente en los ejemplos malos. Pero los jóvenes empiezan a entender por qué intentamos hacer algo. Y quienes participan en las parodias empiezan a involucrarse aún más que antes. Ahora son consejeros. Como hemos llegado a eso, simplemente los estamos utilizando. Así que ya se han involucrado en el programa hasta cierto punto, pero les ayuda a reforzar su esencia. Creo que uno de los objetivos, como con muchas de las cosas que hacemos aquí, es definir expectativas, porque nos resulta fácil simplemente decir, queremos que se porten bien, no se porten mal, no sean malcriados, no hagan cosas malas, no sean irrespetuosos. Pero por ejemplo, en una actividad, si uno de los campistas habla cuando debería escuchar, paramos todo y decimos, por favor, escuchen al instructor. Y luego seguimos. Y lo han aprendido. E incluso decimos en específico que eso es una falta de respeto. Escuchen al instructor. Y ahora aprenden que es un mal comportamiento. Así que tenemos un taller para mostrar el comportamiento correcto y definir qué es un mal comportamiento en el comedor. Si uno de ellos se levanta y se va de la mesa antes de que todos terminen y se vayan juntos, lo definimos como mala educación. Así que practicamos de 100 maneras distintas. Practicamos y definimos qué es bueno, qué es educado, qué es respetuoso. Sí, una vez, mientras tomaba un curso de salvamento, vi a algunos de los chicos, y estábamos en las gradas, que les dieron la espalda a otra oradora mientras hablaba, y ella dijo, estás hablando mientras yo hablo, eso es irrespetuoso. Y eso es de lo que estamos hablando. Definimos el comportamiento porque podemos decir, no sea irrespetuoso, pero si no saben qué es ser irrespetuoso, no podrían cambiar. Por eso es muy importante que definamos el comportamiento. Es un proceso de enseñanza que tenemos aquí. No se trata solo de que los niños se diviertan. Creo que con la mejor intención en la época de la Universal, la forma en que Vivir para el Mañana empezó, y Vivir para el Mañana no fue del todo malo, pero a la larga no tuvo el efecto que esperábamos en algunos aspectos. Sí lo tuvo para algunos, pero no para todos. Y creo que una de las cosas que sucedió allí fue que pensamos, si les damos a los niños un momento divertido, si les damos un programa deportivo, se quedarán en la iglesia. Y se quedaron en la iglesia mientras tuvieron un programa deportivo. Pero una vez que terminó, se fueron. Y muchos dejaron la iglesia porque estaban allí para divertirse. Intentamos enseñarles valores y reforzar lo que les inculcan sus padres. Y creo que, aunque tengamos reglas o tradiciones, como cuando hablamos de tradiciones y principios, a veces las reglas pueden tener connotaciones autoritarias para los niños. Aunque las reglas son reglas. Y así intentamos explicarles que así es como hacemos las cosas, y esperamos que las hagan así.
pero al final creo que la mayoría de los niños lo aprecian. A los niños les gustan los parámetros. Si no hay parámetros, si no hay límites, resulta desestabilizador para un joven. Así que al final los niños se divierten y disfrutan de algunos principios, por ejemplo, que no permitimos que se aíslen, o que no solo destacamos a los mejores atletas, sino que animamos a todos a participar y a dedicar tiempo al juego. No solo para que los mejores jugadores tengan tiempo de jugar, sino para todos, para que todos puedan mejorar en la medida de lo posible. Bueno, al final todos, aunque es una regla. Cada manera de hacer las cosas implica reglas. Pero al final se divierten más porque tienen más tiempo para estar activos y aprender. Así que creo que al final es más divertido. Bueno, recuerdo que uno o varios campistas venían de otro campamento y al principio no les gustaba, porque tenían que estar en un lugar a una hora y en otro a otra. Venían de un entorno donde podían elegir lo que quisieran. Pero a la mitad del campamento decían: nos gusta mucho esto porque hacemos más. Tenemos más actividad, conseguimos más. Y cuando hablamos de hacer las cosas decentemente, con orden, sin confusión y en paz, cuando se hacen las cosas de forma decente y ordenada, entonces hay menos confusión. Hay gente que sabe dónde estar, cuándo debe estar, y tienen todo el tiempo para disfrutarlo. Pero si llegamos 15 minutos tarde, eso les quita tiempo a todos. Por ejemplo, si dos equipos se presentan a jugar baloncesto y uno llega 15 minutos tarde, perjudicamos a todos los demás que querían jugar durante ese tiempo. Por eso es muy importante que hagamos las cosas de forma decente y ordenada. Una de las cosas que creo que ha sido útil en los últimos 2 o 3 años, si me permiten, es apoyar a Educación para la Vida. Estaba pensando en eso hace un momento. Gracias, porque ya lo había olvidado. Bueno, ha sido una verdadera bendición. Supongo que quizás lo hayamos hablado en algún momento, pero era el objetivo principal de Educación para la Vida proporcionar personal para el campamento. Pero al observar a su alrededor, creo que muchos de nuestros jóvenes que han participado en Educación para la Vida se han revitalizado y con suerte se han preparado gracias a las clases, al aprender sobre la Biblia y reflexionar seriamente sobre este estilo de vida. Creo que les ha ayudado a ser miembros del personal muy productivos. Me alegra que haya funcionado así, y espero que siga así. Bueno, anoche hablé con varios de los nuevos estudiantes de Educación para la Vida, y les aseguro que son personas realmente excelentes. Ese programa alimenta a Educación para la Vida, y Educación para la Vida alimenta a ese programa. Tienen una relación circular, y es muy importante porque nos centramos en los jóvenes. Tenemos los campamentos para preadolescentes, los campamentos para adolescentes, y luego Vivir para el Mañana, uno de nuestros programas para jóvenes adultos de 18 a 30 años, y Educación para la Vida, que les ayuda a encaminarse hacia lo que esperamos ver en ellos. Con el tiempo, casarse, formar familias, tener familias estables y poder contribuir a la Iglesia de una manera mucho más amplia. Y como mencionó, en realidad todo eso forma parte de un todo en términos de cómo podemos, digamos, como Iglesia, desde el punto de vista de la administración y la organización de la Iglesia, que el objetivo de todo esto sea realmente reforzar lo que los padres hacen en casa, y no tener la vanidad, de alguna manera podemos arreglar a los niños, o encargarnos de toda la formación. Pero en realidad lo que hacemos, ya sean los campamentos de preadolescentes o estos campamentos, tienen como objetivo reforzar lo que los padres hacen en casa. Sabes, los padres los tienen desde hace bastante tiempo, aproximadamente 18 años. Nosotros los tenemos solo unas semanas. Y si pensamos que podemos hacerlo mejor que los padres, bueno, cometemos un error. Son ellos quienes tienen que hacer todo el trabajo duro. Cuando los jóvenes vienen a los campamentos, la mayoría se portan bastante bien. Me asombra. Y cuando les dicen a los padres que, bueno, su hijo o hija estuvo en el coro, se sorprenden de lo que hayan hecho. Pero hay presión positiva entre los compañeros.
pero los vemos portándose de maravilla la mayor parte del tiempo, y nos encanta verlo. Y tratamos de prevenir el mal comportamiento. Una chica me preguntó una vez, íbamos a un campamento en Michigan, y tuve que recoger a varios miembros del personal en el aeropuerto, pero se tardaron muchísimo, así que fue hasta la madrugada cuando vi a ese grupo de nuevos miembros de personal allí. Una chica me preguntó, ¿qué tipo de castigo hay por mal comportamiento? Era nueva en el programa. La verdad es que no lo había pensado mucho. Quizás les quitemos tiempo de convivencia. No damos bofetadas ni nada parecido. Pero me ayudó a darme cuenta de lo que el señor McNair ha promovido de tantas maneras. Se trata de ciertos mecanismos que previenen el mal comportamiento. Intentamos cortarlo antes de que comience. Y así la mayoría del tiempo se portan de maravilla. Y creo que la mayoría de los padres estarían muy contentos con la forma en que sus hijos se han comportado en los campamentos de verano. Una de las cosas que también intentamos ayudar a los jóvenes es ayudarlos a convertirse en personas integrales mediante la variedad de experiencias que ofrecemos. Así que quizás sea útil hablar sobre los temas de mesa y el baile, porque a menudo cuando los padres envían a sus hijos al campamento piensan en deportes y ese tipo de cosas, como el piragüismo. Pero también tenemos esa parte del programa que contribuye a su decoro y a la interacción entre niños y niñas, etc. Quizá podrías hablar de eso. Claro, bueno, tenemos los temas y el baile. Tenemos una clase de baile donde intentamos enseñarles no solo a bailar, sino también a comportarse, en un baile donde los chicos se acercan y educadamente invitan a bailar a una chica y las acompañan a la pista, y cuando el baile termina, las acompañan de vuelta a su silla. Así, en lugar de simplemente irse y dejarla allí como si fuera una moneda esperando el cambio, intentamos enseñarles cortesía. Y eso es muy importante. Y les enseñamos a los chicos a bailar con todas las chicas, tanto como sea posible. De lo contrario, habrá gente que solo se quedará con la chica popular. Y así es en la preparatoria y en otros lugares. Claro, en la preparatoria vas con una persona y te quedas con ella todo el tiempo. Pero me sorprende lo bien que nuestros jóvenes se esfuerzan y hacen lo que les pedimos. Y eso les puede servir de mucho durante toda su vida. Les dan a todos la oportunidad de bailar y lo disfrutan. Y luego los unimos. La clase de rol femenino suele encargarse de la decoración para los temas y el baile, así que también tenemos una clase de oratoria donde les enseñamos a hablar y temas de mesa. Por eso lo llamamos temas y baile, porque vienen, tienen temas de mesa y luego bailan, y se visten para ello. Y es una ocasión especial, pero no tenemos citas, tenemos acompañantes. Acompañan a una joven al baile o a los temas y bailan. Bailan con ella el primer baile, luego se espera que bailen con todas las demás, y luego en el último baile bailan con ella y la acompañan de regreso. Es algo sutil, pero no tenemos citas, tenemos acompañantes. ¿Y qué mejor manera de enseñar a los jóvenes que tratar a una joven con respeto, que aprender a bailar correctamente con ellas? Creo que es un gran mecanismo nuevamente para aprender. No solo gracia y un poco de ejercicio en el suelo, y aprender a tener un poco de agilidad, sino que también es muy bueno para los niños y las niñas aprender a estar en contacto unos con otros de una manera que sea respetuosa. Sí, y también tenemos otras clases que van más allá de los deportes. Por ejemplo, este año el señor Braddock imparte una clase de plomería para los chicos, y tenemos una clase diferente para chicos que para chicas. No enseñamos a nuestras hijas a ser plomeras. Está bien que aprendan algunas cosas, siempre es útil, pero queremos enseñarles a nuestros jóvenes qué podrían hacer en la vida. No decidimos que no puedan ser ingenieros ni nada por el estilo, pero queremos enseñarles algunos oficios y como mínimo que puedan ayudar en casa más adelante arreglando un grifo o algo por el estilo. El año pasado el curso fue sobre electricidad, cómo conectar cables sin electrocutarse y por supuesto no hacerlo en casa. Se lo decimos sin titubear, pero ha habido algunos que se han dedicado a la electricidad gracias a ello. Antes de eso teníamos una clase de albañilería, y creo que enseñábamos a que no intenten ser albañiles porque es un trabajo duro.
pero hay otros que se dedican a eso. Y el principio detrás de esa clase de roles de vida es este. La Biblia enseña que los niños y las niñas son diferentes, los hombres y las mujeres son diferentes. Y no importa si nuestra sociedad dice que no hay diferencia alguna, de ninguna manera, forma o modo. Sabemos que eso es contrario a las Escrituras. Así que en general intentamos animar a las niñas en ciertas áreas que les interesan más naturalmente, y a desarrollar esas habilidades, y a los niños a desarrollar otras. No nos disculpamos por hacer las cosas de manera diferente para los niños y las niñas. Y como saben, en algunos lugares del mundo, hoy en día eso va en contra de la costumbre popular, pero así es como Dios lo aborda, así que en ese sentido intentamos reforzar un principio bíblico con un mecanismo que utilizamos. Y te doy crédito por eso, porque realmente te enfocaste en ese aspecto del programa del campamento y lo impulsaste con fervor. Lo hemos desarrollado y avanzado mucho desde aquel primer o segundo año. Creo que cambiaban neumáticos o algo así. Hicimos algunos trabajos de electricidad allá en Michigan, y quizá incluso de plomería. No lo recuerdo con certeza, pero ha avanzado mucho, y realmente contamos con gente excelente impartiendo esas clases. Y en la medida de lo posible contamos con personal muy capacitado. Una de las cosas que mi hermano quizás haya notado es que tenemos muchos ministros, pastores y sus esposas que vienen a servir en el programa, a veces solo por un año o a veces por varios. Pero ese es un objetivo que hemos tenido en los últimos años. Ayudar a nuestro ministro a comprender lo que estamos logrando aquí y los principios para que puedan responder preguntas y hablar sobre ello, pero también captar la visión de lo que intentamos lograr. Y ha sido invaluable, porque como mencionamos, con las clases de vida cristiana hemos tenido maestros realmente maravillosos, a través del ministerio, que han venido aquí, además de nuestro personal que sirve tan fielmente a lo largo de los años. Y captar la visión es algo que nos esforzamos por hacer para que estos hombres nos acompañen. Puedes venir al campamento un año y quizás no te das cuenta de todo, de hecho no te darás cuenta de todo. Sabemos eso de nuestros consejeros. Si tenemos un consejero que nunca ha estado en campamentos y hay que hacerlo por la edad que deben tener, reconocemos que no van a tener toda la visión completa que tenemos nosotros. Y lleva tiempo transmitir esa visión a la mente de los demás. Por eso nos gusta contar con los ministros más jóvenes, especialmente si es posible, y trabajar con ellos durante algunos años, en lo posible. No podemos traer a todos y retenerlos para siempre, pero queremos transmitir esa visión porque, cuando nos vayamos, no sabemos cuánto pasará antes de que Cristo regrese. Mi tiempo en el campamento está llegando a su fin, y ustedes tienen unos años más, si Dios quiere. Queremos transmitir esa visión para que no muera, porque si no se es diligente en aferrarse a ella, se pierde y puede desviarse rápidamente. En ese sentido, creo firmemente que es una forma altruista de hacerlo. Sé que ustedes sienten, y yo sin duda lo siento, que debemos encontrar a los que tienen pasión, deseo y energía, y que también puedan conectar los puntos entre el camino de vida de Dios y la capacidad de transmitirlo a los jóvenes e inspirarlos. Digo altruista porque creo que hemos sido muy claros al decir que queremos que otras personas se suban al tren y quienes estén dispuestos a participar. Queremos que esas personas se suban al tren y poder pasar la posta. Y sabe, estaba pensando que el otro día hablábamos de pasar la posta y de diferentes maneras. Recuerdo una carrera de relevos en Vivir para el Mañana, de esos días que mencionamos. Una maravillosa carrera de relevos regional y desafortunadamente, aunque teníamos un equipo muy bueno, cuando estaba pasando la posta, era el relevo 440. Al pasar la posta, le erré a la mano del chico que iba delante. Tropezamos y la posta cayó al suelo. Y por supuesto los dos últimos corredores que corrían no estaban nada contentos con nuestra entrega. Y estaba pensando en eso. Queremos tener una buena entrega, una entrega sólida, a otros que puedan formar parte de este programa. Por eso nos apasiona tanto incorporar a otros
y enseñarles. Y muchas veces no se trata de lo que les conviene. En otras palabras, muchas veces hay personas que quieren venir al campamento porque su hijo, adolescente o preadolescente, está allí. Y entendemos ese deseo, pero debe ir más allá. Debe tener la visión de: estoy aquí para servir, no solo a mi hijo o hija, sino a todos los jóvenes. Y estoy aquí para que les vaya bien, no solo para satisfacer mis deseos. Y eso a veces es un problema. Hablamos mucho de la importancia de amar a nuestros hermanos y hermanas menores, esos niños, jóvenes que vienen aquí, y de la importancia de estar dispuestos a sacrificarnos. Y muchos de nuestros empleados sacrifican su tiempo, el costo de llegar hasta aquí, su propio tiempo de trabajo, y de muchas maneras es un gran sacrificio. Pero no se trata solo de amar, de sentir un sentimiento emotivo por esos jóvenes que están aquí. Al mirar al público, sé que dentro de un rato tendremos nuestro servicio de canto por la noche. Y a veces, al ver este mar de rostros de jóvenes, honestamente me emociona un poco. Y es porque verlos cantar alabanzas a Dios es realmente maravilloso. Pero en verdad no solo debemos tener un sentimiento emotivo de amor hacia ellos, sino que debemos ser mentores y mostrar un amor firme y todo lo que intentamos enseñar aquí. Se necesita una persona especial que esté dispuesta a ser un ejemplo y un guía mentor amoroso, en lugar de simplemente ser emotivo con los niños. Hablamos mucho sobre los principios que aplicamos aquí, y nuestro esfuerzo es aplicar los principios de Dios. Estos no son nuestros principios, sino los principios de la palabra de Dios. Pero este no es el único lugar donde tenemos campamentos. Pero tenemos al señor Ferreira, que está aquí este año con nosotros. Es de Sudáfrica, y ese es solo un ejemplo de los campamentos que tenemos alrededor del mundo. Sí, nos gusta traer a algunos hombres para que vean lo que hacemos aquí. No es que vayan a duplicar exactamente las actividades que tenemos aquí, sino los principios que tenemos. Y en general, creo que comparten los mismos principios. Sin embargo, nos gustaría que entendieran lo que intentamos hacer. De nuevo, es fácil que la gente se desvíe de los principios sólidos del camino de vida de Dios. Podemos hablar de que el camino de Dios funciona, y sé que hemos usado esta expresión, pero a menos que entiendan qué es lo que funciona en el camino de Dios, de interés por los demás. No es solo decir que el camino de Dios funciona, lo que significa que nos divertimos mucho. El camino de Dios funciona porque tratamos a los demás con respeto, y tenemos un código de honor que seguimos. Y por eso queremos transmitir esos principios, transmitir esa visión. Y por supuesto a veces comparten algunas cosas que hacen y que también nos son útiles a nosotros. Pero el señor Ferreira, aquí desde Sudáfrica, estamos muy agradecidos de que esté aquí. Y también tenemos campamentos en Filipinas, tenemos campamentos en Bélgica y Europa, varios lugares, en diferentes fechas, pero generalmente solo un campamento europeo. Y sé que están hablando de la posibilidad de campamentos en el futuro en Canadá, porque vienen más jóvenes. Pero tenemos el campamento de aventura, que este año fue en el este de Oregón. Y les cuento, he visto algunas fotos de eso, y es absolutamente espectacular. Y para que un joven pueda formar parte de la creación de Dios de esa manera, se le enseñan principios divinos, donde se ayuda mutuamente, donde a un niño débil o alguien que se lastima, hay que llevarle la mochila, ayudarlo y mostrarle amabilidad y respeto. Todos esos principios son muy importantes y significan algo en la vida. Y ese es el objetivo, que estos principios comunes que enseñamos se extiendan a todos los campamentos. Ya sea como mencionó el señor Ferreira, solo 2 dormitorios. Ayer mismo hablaba con algunos de nuestros campistas y les contaba que tienen un dormitorio para chicos y uno para chicas, y aquí tenemos mucha más gente. Pero en realidad enseñamos los mismos principios, ya sea grande o pequeño, cualquier tipo de actividad que podamos realizar. Sí, y tenemos un campamento en Nueva Zelanda, y puede que tengamos 1 o 2 campamentos más. Y tenemos un campamento en Centroamérica para los hermanos hispanohablantes. He visto algunas fotos allí.
así que queremos que todos tengan la misma visión. Y eso es lo que intentamos lograr aquí. Y el campamento no es una especie de silo, donde intentamos inculcar la idea de que el campamento lo es todo. En realidad, eso es solo una parte más de la iglesia. Y no queremos confundirlo, porque a veces la gente está tan concentrada en el campamento que se convierte en un ídolo, como si todo se tratara del campamento, sino que el campamento es simplemente una parte más de lo que significa una oportunidad dentro de la iglesia de Dios. Algunas palabras finales para nuestra audiencia al concluir nuestro video. Hemos cubierto mucho de lo que intentamos hacer, pero sobre todo queremos mostrar no solo que el camino de Dios funciona, sino qué implica el camino de vida de Dios. En el libro de los Hechos se menciona el camino, y hay un modo de hacer las cosas, el modo de Dios, y hay un modo cristiano de hacer las cosas, y eso debe entenderse en términos concretos, y eso es lo que intentamos hacer. Estamos tratando de definir, como mencionó, el respeto y el comportamiento. Y los jóvenes, todos, realmente deben tener comportamiento y respeto. Necesitan que se les defina para que vean lo que significa una cultura al modo de Dios. Es fácil usar términos. Es otra cosa poder transformar en la mente de la gente el significado de esos términos, y eso es lo que intentamos hacer aquí. Bueno, agradezco la oportunidad de participar en el campamento durante estos años, y la oportunidad de trabajar con usted. Y vaya, cuando veo a la gente aquí, a veces salir a la fiesta, me vienen a la mente tantos recuerdos de todos estos años y de las personas con las que he tenido el honor de trabajar a lo largo de los años, con tantos de nuestros miembros, y sé que a usted también. Y no quiero olvidarme de los demás ministros y de las personas que no están ordenadas, pero que vienen aquí y comparten su tiempo, donan su tiempo, y en la mayoría de los casos les cuesta dinero hacerlo. No quiero dejarlos de lado. Pero aprecio mucho el hecho de que hayamos podido trabajar juntos como equipo, compartir esa visión y promoverla a otros. Ha sido maravilloso trabajar juntos como equipo, amigo mío. Gracias.